estaba pensando, Roda Nov, sobre tu pregunta y la cuestión es, ¿qué significa una perspectiva humana? No podemos hablar de lo humano en general. Lo humano es siempre contextual, siempre es particular. Por ejemplo, yo soy brasileño, pero Karen es boliviana, entonces ser humano tiene particularidades. Hay que mirar esto con mucha curiosidad y también con mucho respeto. Entonces, yo pensaba, ¿se puede hacer teología desde una perspectiva humana? Claro que se puede, desde que tengamos muy claro lo que entendemos por humano. Yo pensaba en una cita bíblica, una palabra de Jesús que es muy conocida, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 12. En mi Biblia, la Biblia latinoamericana, está dicho así. Entonces, todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí tienen toda la ley y los profetas, palabra de Jesús. Todo lo que ustedes desearían a los demás, háganlo con ellos. Esto es una perspectiva profundamente humana, universal incluso. Una palabra muy semejante se encuentra siglos antes de Jesús en el Código de Hammurabi, que es un texto de una ley que no es judía, pero que es muy conocida en el Medio Oriente antiguo. Entonces sí, claro que se puede hacer teología desde una perspectiva humana, desde que nosotros definamos lo que entendemos por humano. El ser humano, la mujer, el hombre, los niños, las culturas donde estas personas crezcan y puedan tornarse personas adultas, maduras. Yo pensaba en dos cosas, Eduardo. Primera cosa, muy importante, que teología práctica tiene que ver con la relación con las personas. Entonces, la primera actitud para una teología práctica desde la congregación local, la iglesia local, es escuchar a la gente, tener oídos para lo que dice la gente, para lo que sufre la gente, para lo que vive la gente en su cotidiano. Eso significa escuchar y al mismo tiempo el segundo paso es solidarizarse con esta gente, caminar junto con la gente. Esto me parece que son dos actitudes fundamentales para que tengamos una teología práctica vivencial, existencial. La práctica necesita ser reflexionada. ¿Cómo hacer esto? ¿Por qué hacer esto? Yo voy a juntar con la segunda pregunta, que es de la misma compañera mía aquí de Brasil, Claudete Baez-Ulrich. Ella es profesora de teología en una facultad de Espíritu Santo, un estado que queda al margen del océano, al norte de Río de Janeiro, en Espíritu Santo. La facultad se llama Facultad Unida. Ella dice, ¿cómo la teología práctica puede responder a este momento de la pandemia? Entonces voy a tratar de responder a mi colega Claudete las dos preguntas. En primer lugar, la cuestión de la reflexión práctica es muy necesaria porque nada es evidente por sí. Cada vez que nosotros decimos algo, que nosotros vivenciamos algo, hay que traducirlo en palabras, en pensamientos, en interpretaciones, en sentimientos. Entonces, reflexionar sobre la teología práctica es
necesario. Y la cuestión empieza cuando aprendemos a hacer preguntas. Esto, por ejemplo, tiene que ver con la pedagogía de la pregunta que Jesús mismo venció. Por ejemplo, a una persona que le buscaba para una cura, él preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Por ejemplo, en Juan 8, cuando aquellos hombres maldosos querían dar piedras sobre aquella pobre mujer encontrada en adulterio, Jesús simplemente dice, quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y entonces los hombres se callaron y se fueron. Entonces, él no dice nada a esta pobre mujer, solo preguntó, ¿nadie te ha condenado? Y ella dice, ninguno. Y él entonces dice, yo también no te condeno. Mire cómo es importante esta forma de diálogo. Teología práctica reflexionada a partir del diálogo con las personas. Diálogo significa respetar profundamente el otro, incluso cuando no podemos concordar con esta persona. Cuando ella dice algunos disparates, no importa. Importa es respetar a las personas. Y cuando mi colega Claudette pregunta sobre este momento triste y muy complejo que vivimos sobre la pandemia, tiene que ver con la teología práctica, cómo la teología práctica puede responder a este momento. Yo diría 3 cosas. Me parece que son antecedentes de una búsqueda por una respuesta que no es simple. En primer lugar, la empatía con la gente que sufre, con la gente que está enferma y con la gente que muere, con las familias que pierden sus personas queridas. Entonces, la empatía. Esto lleva evidentemente a una actitud de solidaridad con estas personas, incluso porque, por ejemplo, en Brasil actualmente hay una explosión del hambre. Se dice ya con números que son 20 millones de personas que tienen hambre y casi mitad de la población tiene lo que eufemísticamente se llama de inseguridad alimentaria. Fíjense ustedes, inseguridad alimentaria es una otra forma de decir hambre. Esto es mucha gente, mucha gente. Entonces, la empatía con la gente que sufre tiene que estar unida como las 2 manos de la solidaridad. La segunda cuestión para una comunidad cristiana, para una iglesia cristiana, es la práctica de la diaconía. Diaconía es el servicio a la gente que sufre, a la gente que tiene necesidad. La diaconía no puede estar desgarrada de la denuncia de las causas de todo lo que pasa. Aquí en Brasil, por ejemplo, una de las principales causas es la irresponsabilidad criminosa del gobierno federal frente a la pandemia. Ya se pasa un año. Aquí en Brasil actualmente estamos en el 4º mes del año y ya ha muerto más gente que todos los 10 meses, los 9 meses de la pandemia en 2020. Eso es una tragedia inconmensurable, impensable hace 2 o 3 años atrás. Y el tercer punto que yo diría para mi colega Claudette es aprender a caminar junto con la gente. Evidentemente que hoy caminar es bastante complicado porque tenemos que tomar todos los cuidados posibles. Usar las máscaras, tener cuidado con la higiene de las manos, no hacer grandes aglomeraciones o reuniones, no es posible hacer reuniones. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero hay que estar
junto a la gente, de alguna forma, buscar formas de caminar junto con la gente, sobre todo la gente que está pasando por el luto, por la pérdida de personas queridas por la COVID-19. Hermana Eva Murdoch, me pones una pregunta que me deja un poco sin saber exactamente lo que puedo decirte, pero yo he pensado sobre esta pregunta y una primera reflexión puede ser que nos quedamos a medio del camino si nos alejamos de la vida de la gente. Hacer teología práctica en un gabinete, en una oficina de una escuela es una cosa. Otra cosa es hacer teología práctica junto a la gente, escuchando a la gente, caminando con la gente, celebrando con la gente que sufre. Entonces, teología práctica a medias puede ser si nos alejamos de la gente, pero si caminamos con la gente, no podemos quedarnos a medias. Tenemos que ser de alguna forma radicales, como fue el propio Jesús. Marcial Dionisio, estoy de acuerdo con usted, contigo, porque realmente en América Latina nosotros desde hace 40 años estamos en una caminata muy interesante que algunos de nuestros maestros han llamado la lectura popular de la Biblia. Y la lectura popular de la Biblia se esparramó de tal forma que se hace en todas las iglesias. Hoy día quizás tenemos que volver a hacerlo con más intensidad. Tuvimos en los años 80, 90, tuvimos un movimiento de lectura popular de la Biblia muy fuerte en toda América Latina. Y tenemos nuestros maestros como Elsa Tames, que ya fue rectora de la UBL, Jorge Pixley, y hay tanta gente, Milton Schwantes, Carlos Mesters. Bueno, son muchos los que nos han ayudado a hacer una otra lectura de la Biblia. No una lectura conservadora, sino una lectura que nos abría los textos de una forma que nosotros nos sorprendíamos con el realismo del texto bíblico, sobre todo los textos de los evangelios. A mí me parece una cosa interesante es releer las parábolas de Jesús. Marcial, tú conoces la parábola que el reino de Dios es semejante a una mujer que pone se dice fermento en harina para hacer el pan. La levadura, sí, la levadura. Imagine usted, hermano, Jesús compara el reino de Dios a la acción de una mujer. Esto en el tiempo de Jesús es imposible, porque la mujer no tiene lugar en una sociedad patriarcal dominada por los sacerdotes del templo, toda una casta de estudiosos de la Biblia, escribas, los grupos de fariseos. Jesús es un subversivo en términos teológicos cuando compara el reino de Dios a la acción cotidiana de una mujer que prepara un pan para sus hijos, para su familia. Esto fue la lectura popular de la Biblia que nos hizo tomar en cuenta. La lectura popular conservadora de la Biblia nos olvidó el mundo bíblico. Y la lectura popular nos acercó al contexto de dónde emergir estos textos. Por ejemplo, un gran teólogo chileno, mi amigo Diego Irarrázaval, ha escrito un texto muy lindo sobre Jesús, un Jesús jovial.
fue traducido para nosotros aquí en Brasil por una editora brasileña católica. Diego dice, nosotros no podemos entender Jesús si no conocemos el humor judío. Porque Jesús tenía un humor judío muy especial que nosotros perdimos porque no conocemos la lengua de Jesús, que es el arameo. Cuando se tradujo arameo para el griego, donde nosotros recibimos el texto en español o en portugués, perdimos la fuerza de muchas palabras de Jesús. Por ejemplo, la ironía, cuando él utiliza la ironía para hablar de los poderosos de su tiempo. Él llamaba a los poderosos raza de víboras, raza de serpientes. Eso es una fuerza tremenda en aquel tiempo, ¿no? Entonces, Marcial, yo diría que los estudios de la lectura popular de la Biblia nos ayudan mucho a traducir los textos bíblicos de una forma muy cercana a la vida cotidiana de la gente. Estoy de acuerdo, Rodanov, pero yo diría que estudiar lo que Dios ha hecho, hace y hará, necesita interpretación. Nosotros no recibimos estas palabras de Dios directamente, como si hubiera un canal directo del Dios y la presencia de Dios en el mundo y nuestra fragilidad humana. Hay que tener mediaciones y la principal mediación para las iglesias cristianas es el texto bíblico. Entonces hay que interpretar, hay que manejar muy bien estos textos que nos dicen lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo quisiera agregar para Roda una palabra muy interesante que yo he encontrado en Mateo 9, Mateo 13, el texto, el capítulo de las parábolas, Mateo 13, verso 9. El que tenga oídos que entienda. Los discípulos se le acercaron para preguntarle, ¿por qué les hablas con parábolas? El que tenga oídos, entienda. Mire a Roda cómo Jesús nos dice, tenemos que tener oídos muy, muy atentos para comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios no es explícita por sí mismo. Por ejemplo, nosotros hablamos con tanta tranquilidad de la cruz de Jesús, pero imagínate, la cruz es la condenación de un criminoso. ¿Cómo podemos edulcorar la cruz? La cruz es una tragedia inmensa. ¿Cómo se puede matar a un hombre justo? Y lo terrible en esta cuestión de la cruz de Jesús es que Pilato sabía de esto. Y como representante del poder del imperio, sabía que Jesús no tenía culpa y que era un hombre justo, pero lo entregó a las autoridades. Y las autoridades también no quisieran asumir el riesgo de matarlo y lo devolvieran a los soldados romanos que finalmente lo colgaron en la cruz. La cruz es terrible. Nosotros a veces tratamos la cruz como si fuera una cosa normal. Dios quiere que sea así. No, Dios no quiere la cruz, ni para Jesús, ni para los crucificados de nuestro tiempo. Entonces hay que interpretar, hay que tener el coraje de hacer preguntas, así como Jesús hizo preguntas. Por ejemplo, yo estaba buscando el famoso texto que leemos otro día en los cultos, Mateo 24, el camino de Emaús, luego de la resurrección. Y en Mateo 24
Cuando el peregrino camina junto con los dos discípulos de Maús, algunos dicen que era una pareja, un hombre y una mujer. Cuando el peregrino camina con ellos y trata de explicar a ellos la ley, lo que la ley y los profetas decían respecto del Mesías, Jesús, terminando su explicación, pregunta a estos dos. Jesús les dijo, ¿qué es lo que van conversando ustedes por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. ¿Qué es? ¿Qué pasa con ustedes? Mire, Jesús quiere que la gente explique lo que ha pasado. Hay que comprender los hechos. Por esto hay que preguntar, aprender a preguntar y aprender a buscar las respuestas que están ahí, a veces escondidas como un tesoro. Aquel tesoro que está escondido bajo la tierra, a veces entre las piedras. Yo estoy de acuerdo con Claudette, evidentemente. Teoría y práctica no pueden ser cosas aisladas, hay que trabajar con ellas simultáneamente. Por esto las preguntas son importantes en teología y en cualquier área de la vida. Las relaciones interculturales también son un desafío muy grande, porque hoy vivimos en un mundo donde la gente vive constantemente, todos los días, en medio de muchas personas diferentes, distintas, con culturas distintas, y nosotros, a partir de nuestras diferencias, tenemos un problema muy serio que es el sistema mundial, que una persona ha llamado el sistema mundial de las mercaderías. Quiere homogeneizar todo, quiere hacer todo igual. Y esto es una tontería. No somos iguales en ese, somos seres humanos, pero distintos, con culturas distintas. Entonces, relaciones interculturales, hay que respetar esto y hay que valorizar esto más. De esto, las nuevas propuestas que buscamos nos exigen esta apertura para el otro, para el distinto, para el diferente. Yo diría a Javier Pérez, prioridad absoluta. No podemos hacer teología si no nos juntamos con la gente que trabaja la educación popular. Yo conozco muy bien a Matías Preisberg, que decidió vivir en Bolivia y está ahí hasta hoy ya más de 30 años. Matías es un gran investigador de las cuestiones de educación popular y ha trabajado esto muy bien con muchas comunidades ahí en Bolivia, ahí en Centroamérica, en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, hay un movimiento muy importante de educación popular. Y nosotros que trabajamos con la Biblia, con las comunidades, tenemos que tener esta capacidad de juntar la metodología de la educación popular, que tiene sus particularidades dependiendo de la situación, del contexto, con la teología práctica. Al compañero Juan, que estoy
plenamente de acuerdo con el comentario que él ha hecho, incluso porque últimamente yo he leído un libro muy lindo de Marcelo Barros, que es un monje benedictino brasileño, muy vinculado a la teología de la liberación, a la lectura popular de la Biblia, al movimiento de la espiritualidad de liberación. Marcelo ha recorrido mucho por toda América Latina, Centroamérica, los países andinos, Chile, Argentina y Uruguay. Entonces Marcelo conoce muy bien esta diversidad que tenemos de los contextos en América Latina. Entonces, él ha escrito un libro que se llama Teologías de Liberación. Su necesidad, su presencia en los días de hoy, en las primeras décadas del siglo XXI. Entonces, hay sí ampliar la forma de hacer teología de liberación, tomando en cuenta lo que dices, el racismo, el silenciamiento de las voces, por ejemplo, la descalificación de las mujeres, la infantilización de las personas más simples. Por esto que ha surgido desde los años 70, y esto no quedó jamás, la teología negra, las teologías indígenas, la teología feminista, últimamente la teología queer. Así que cada una de estas formas de hacer teología procuran responder a distintos desafíos. Y esto significa tomar en serio las voces divergentes. Por ejemplo, en nuestras iglesias, nosotros con mucha frecuencia confundimos comunión con unanimidad. Esto no es cierto. Comunión puede ser comunión de los diferentes. En la comunión cristiana nosotros podemos tener ideas diferentes sobre distintas cosas. Hay que aceptar la diversidad de los carismas, como Pablo ha enseñado con tanta riqueza en los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Esta diversidad hace parte de la experiencia del Espíritu. Entonces estoy plenamente de acuerdo, Juan. Estoy con necesidad de agregar un punto que no apareció y que me parece que es fundamental hoy en teología práctica y en la vida de nuestras iglesias y de nuestra sociedad, que es la relación entre teología práctica y ecología. Por ejemplo, la cuestión del cambio climático, la cuestión de la pandemia que aquí en Brasil algunos pensadores están llamando de sindemia, porque la pandemia no es solo una cuestión sanitaria de salud, porque tiene que ver con desempleo, tiene que ver con el cierre de las escuelas, tiene que ver con el hambre de las personas. Así que se habla entonces no solo de pandemias, sino también de sindemia. Esto significa que la ecología está en el centro de la vida, como ha dicho hace algunos años con mucha sabiduría el Papa Francisco cuando escribió su encíclica Laudato Si. En este documento extraordinario de nuestro tiempo, él ha dicho que dos cosas no podemos olvidar en la caminata de las iglesias y en el testimonio cristiano, por ejemplo, en la evangelización. Es la cuestión de los pobres y la cuestión de la tierra. Hay que luchar por el derecho de la tierra, como han hecho dos países en Sudamérica, Ecuador y Bolivia. La tierra tiene derechos
y hay que respetarlos, y el derecho de los pobres. Entonces, ecología está en el centro de la vida actualmente. Yo preparé para mostrar a la gente, Karen, aquí yo tengo una canastra con alimentos orgánicos. Aguacate. Zapallo. Y aquí es una fruta muy sabrosa que tenemos en Brasil, se llama caqui. Todos estos son alimentos orgánicos. Yo he traído también huevos de gallina que viven afuera, alimentando de pequeños hormigas y la cosa que está en el patio de las casas. Alimentos orgánicos. Necesitamos cambiar nuestra forma de vivir, de comer. Hay que, por ejemplo, apoyar fuertemente los campesinos que trabajan en las cercanías de las ciudades para que haya una relación más directa entre los que producen estos alimentos saludables y nosotros que tenemos que comprarlos en los mercados. Aquí en Brasil tenemos un proyecto muy interesante en la iglesia que se llama Comida Saludable sobre la Mesa. En la mesa nosotros podemos reconocer si podemos vivir de forma saludable o no. Cuanto más comemos los alimentos producidos con los venenos, con los agrotóxicos, más estamos preparando las enfermedades que nos van a consumir. Entonces, claro, esto es una utopía, claro que es una utopía. Y la gente que produce estos alimentos actualmente en Brasil es una pequeña fracción de campesinos que cambiaron su modo de trabajar la tierra. Los terratenientes, los latifundistas utilizan largamente los venenos pero no para producir alimentos, sino para exportar granos, soya, maíz y algodón y otros productos que ellos llaman de commodities, para utilizar la lengua universal, commodities, mercaderías. Pero la gente no quiere mercadería, la gente quiere alimentos saludables. Entonces, esto es un tema muy importante en la teología práctica que estamos tratando de reflexionar y de producir en nuestras iglesias. Y yo dejo como un desafío a mis compañeros y compañeras que trabajan la teología, la enseñanza, por ejemplo, de la teología en nuestras instituciones, que busquemos profundizar más el tema de la teología y de la ecología. Y pensando en las compañeras teólogas, yo estoy muy de acuerdo con el ecofeminismo, el feminismo que tiene una vertiente ecológica muy fuerte, porque esto tiene que ver con la madre tierra, con la Pachamama de las comunidades andinas. Entonces, la madre tierra hay que tratarla con más cariño, con más ternura, con más respeto. Fíjese usted que el sacramento más lindo que recibimos de Jesús es la mesa. ¿Y qué dice él? Ustedes coman este pan es mi cuerpo. Beban este vino es mi vida, mi sangre. No es por acaso que la mesa es señal de la presencia.
Esto, por ejemplo, en el famoso texto de Lucas 24, cuando Jesús es invitado por aquella pareja para entrar en la casa y bendice el pan, los ojos de los dos se abren porque reconocieron a Jesús alrededor de la mesa tomando el pan. Así que tomar pan, repartir pan todos los días es un sacramento que es como repartir el cuerpo de Cristo que nos da vida. La gente tiene que asumir esto con más fuerza, la gente cristiana y la gente no cristiana. Yo pienso a veces que las comunidades andinas de tus antepasados, Karen, sabía esto muy bien antes de escuchar sobre Jesús. Sabían esto muy bien. Por esto valorizaban tanto las papas. Yo estuve una vez en una comunidad ahí en el altiplano. Después del culto a la 1 de la tarde, las mujeres sacan de sus espaldas y ponen sobre la grama un panuelo enorme y ponen la comida, papas y habas y varias otras cosas. Nosotros comimos un manjar, fue una comida, un almuerzo interesantísimo. Y una cosa me llamó la atención. Nosotros habíamos salido de La Paz con el fallecido amigo mío Humberto Ramos, que fue pastor de la iglesia luterana, un teólogo aymara. Humberto Ramos tiene un librito muy lindo, hace una teología aymara, un libro muy pequeño, muy lindo. Bueno, Humberto nos llevó al altiplano, a esta comunidad, y en el camino pasó en un mercado y llevó bananos, porque dice, los niños ahí arriba muy pocas veces tienen esta fruta. Y entonces el mayor de la comunidad ha repartido una fruta para cada una de estos niños y niñas que estaban ahí presentes. Pero él tenía en su mano un poco de pescado que no daba para toda la gente. Entonces, ¿qué hizo el mayor? De su mano daba un bocadillo para cada persona. Así que cada quien ha recibido un poquito de pescado, junto con todas las otras comidas. Esto para mí fue como presenciar un milagro del tiempo de Jesús. Era como si nosotros estuviéramos volviendo 2000 años y acercándonos en aquellos encuentros donde se repartía pan y pescado y otras cosas.